En una tarde tranquila dentro de una sala de audiencias en Londres, se abrió y leyó un documento sellado en el registro. En cuestión de minutos, la atmósfera cambió. Según fuentes cercanas, lo que el juez reveló no era lo que nadie esperaba. El príncipe Harry permaneció quieto. Meghan no reaccionó. Pero quienes entendían el lenguaje del tribunal sabían que había salido a la luz algo serio, y apuntaba a un plan que nadie había reconocido públicamente. Se esperaba que la audiencia fuera limitada, estrecha y técnica. Se centraba en una disputa legal específica que ya había llamado la atención pública. La mayoría de los observadores creían que la sesión seguiría con argumentos preparados y aclaraciones procesales. Nada más. Pero durante una revisión rutinaria de las pruebas presentadas, el juez solicitó un archivo confidencial. Este había sido sellado anteriormente en el proceso. Según fuentes, incluso algunos miembros de los equipos legales no esperaban que se abriera en audiencia pública. La sala se tensó. El archivo contenía correspondencia privada, borradores de declaraciones, notas de asesoramiento entre consultores de comunicación. A simple vista, cada documento parecía ordinario. La planificación estratégica es común para personas de alto perfil. Pero al leer el juez en voz alta algunas secciones, comenzó a formarse un patrón. No era una línea dramática. Era la repetición. Referencias a los tiempos. Menciones de ventanas de presión. Lenguaje sobre pronóstico de respuesta institucional. Según fuentes familiarizadas con el caso, estas frases sugerían mensajes coordinados diseñados para influir en la reacción de la monarquía ante el escrutinio público. El juez hizo varias pausas. Esas pausas tenían peso. En las salas de tribunal, el silencio muchas veces habla más que los argumentos. Los observadores notaron que el príncipe Harry estaba quieto, con los hombros ligeramente tensos, la mirada baja. No interrumpió, no respondió externamente. Pero la tensión era visible en pequeños gestos, en su postura, en sus manos entrelazadas. Meghan permaneció serena, concentrada. Su expresión no cambió. Fuentes dicen que escuchaba atentamente, a veces inclinándose hacia su equipo legal. Tranquila, controlada. Luego, los analistas legales explicaron que el verdadero problema no era la legalidad, sino la intención. Los tribunales observan patrones. Los patrones revelan planificación. Y la planificación puede redefinir cómo se entienden las acciones. El juez no acusó a nadie de wrongdoing. No hubo una sentencia en ese momento. Pero reconocer una estrategia coordinada cambió totalmente la atmósfera. Lo que empezó como una queja personal ahora tenía implicaciones institucionales. Porque si los documentos reflejaban una planificación a largo plazo, esto no era una reacción. Era una preparación. Y la pregunta que se formaba en silencio en esa sala no era sobre lo que se había dicho públicamente, sino sobre lo que se había estado construyendo en privado durante mucho más tiempo. Tras la sesión en la sala, la atención se desplazó discretamente de la pareja hacia las personas que estaban detrás de ellos. Asesores, consultores de relaciones públicas, planificadores estratégicos. Según fuentes, ya no era solo sobre declaraciones en entrevistas, sino sobre la estructura detrás de esas declaraciones. Los correos internos comenzaron a ser revisados con atención. Frases como posicionamiento narrativo y recalibración institucional aparecían repetidamente. Por sí solas, las palabras parecían neutrales, profesionales. Pero juntas, sugerían una planificación que iba más allá de simplemente reparar la reputación. Fuentes familiarizadas con los documentos afirman que no eran respuestas emocionales escritas en medio de la frustración. Fueron redactadas con calma, revisadas cuidadosamente, con un tiempo preciso. Algunos esquemas de comunicación incluso anticipaban reacciones posibles de la monarquía, prediciendo cómo ciertas revelaciones podrían generar debates internos. Ese nivel de previsión generaba preocupación. Varios borradores describían momentos estratégicos en los que la opinión pública podría alcanzar su punto máximo. Según analistas que revisaron los patrones, la idea era sencilla: moldear la narrativa antes de que la institución pudiera responder. Presentar la reforma como necesaria, enmarcar la resistencia como anticuada, y hacer que la simpatía pública aumentara presionando desde afuera. Era sutil. No había instrucciones agresivas ni hostilidad evidente, pero había coordinación. Cada aparición en los medios seguía temas más amplios. Cada comentario público reforzaba una dirección constante. Expertos en estrategia institucional explican que este método no es ilegal. Es calculado.
Y ese cálculo cambia la forma en que se interpretan los eventos. La diferencia se volvió importante. No había evidencia directa de mala conducta, ni instrucciones de dañar. Pero sí había evidencia de alineación entre mensajes, tiempos y resultados previstos. Esa alineación sugería intención. Para el príncipe Harry, esto generaba una posición complicada. Si creía que estos esfuerzos eran defensivos, entonces eran protección. Si eran una estrategia proactiva, entonces era presión. La monarquía, por diseño, no responde bien a presiones externas. Su estructura depende del control interno. Cuando las narrativas externas comienzan a influir en decisiones internas, los límites se estrechan. A medida que surgían más documentos, la situación trascendió las entrevistas públicas y los titulares mediáticos. Entró en el ámbito de la influencia estratégica. Y con cada correo revisado, una pregunta silenciosa se hacía más fuerte. ¿Esto era una gestión cuidadosa de la imagen? ¿O un intento estructurado de cambiar el poder desde afuera? Mucho antes del momento en la sala, ya había preocupación en las oficinas del palacio. Según fuentes, los asesores senior notaron un cambio en el tono meses atrás. Los mensajes públicos comenzaban a dirigirse en una dirección que no coincidía completamente con las discusiones privadas. La familia real británica funciona con estructura. Hay jerarquía, reglas, comunicación controlada y predecible. La estabilidad depende de esa previsibilidad. Cuando las declaraciones empiezan a salirse de ese sistema, la atención se centra rápidamente. Las fuentes dicen que las preocupaciones iniciales fueron sutiles. Un fraseo aquí, un tema de timina allá. Nada dramático. Pero con el tiempo, se formaron patrones. Las narrativas públicas comenzaron a sugerir tensiones que no habían sido reconocidas formalmente en privado. Hubo reuniones a puertas cerradas. No confrontaciones acaloradas, sino conversaciones tranquilas. Los asesores discutían si los mensajes reflejaban malentendidos o intención. La prioridad no era criticar, sino escalar. Según insiders, las notas de briefing empezaron a incluir referencias a apalancamiento externo. Esa frase llevaba peso. Implicaba que influencias externas, los medios, la opinión pública, audiencias internacionales, podían usarse para cambiar resultados internos. Para una institución basada en la continuidad, esa idea resultaba destabilizadora. La monarquía no negocia mediante presión pública. Opera mediante consultas internas. Cuando la presión exterior aumenta, la respuesta suele ser de distanciamiento, no de diálogo. Pero los documentos revisados posteriormente en la corte sugerían que ese apalancamiento no era un subproducto accidental. Podría haber sido considerado una herramienta, planificada, evaluada, colocada cuidadosamente en la estrategia de comunicación. Lo que sigue siendo incierto es cuánto entendía el príncipe Harry ese diseño más amplio. Algunas fuentes sugieren que lo vio como algo protector, un escudo contra la cobertura negativa. Otros cuestionan si realmente comprendió cuán estructurada se había vuelto la estrategia. La diferencia psicológica importa. Si pensaba que era defensa, entonces su lealtad lo guiaba. Si era apalancamiento, entonces las dinámicas de poder estaban cambiando de maneras que quizás no anticipaba. Y esa división silenciosa puede explicar las decisiones que siguieron. Cuando los documentos se leyeron en voz alta, el cambio fue sutil, pero visible. Los observadores en la sala describieron a Harry cada vez más retraído. No interrumpió, no reaccionó públicamente. Pero su postura cambió, sus hombros se encogieron, su mirada se bajó por más tiempo. Fuentes cercanas a la audiencia dicen que esta reacción no parecía motivada por miedo a las consecuencias legales, sino por reflexión, como si estuviera procesando algo en tiempo real. Si la estrategia en los documentos fue deliberada y a largo plazo, entonces tuvo consecuencias mucho más allá de los titulares. Sugirió que las decisiones habían sido moldeadas pensando en el impacto institucional. Esa realización puede ser pesada, especialmente para alguien criado en ese mismo sistema. Pero si la estrategia fue malinterpretada o manejada solo por los asesores, entonces surge otro problema: la comunicación. Una ruptura en el nivel más personal. Expertos en lenguaje corporal revisaron luego las imágenes de la audiencia. Notaron postura tensa, menos contacto visual con los abogados, silencios prolongados en momentos clave. Son signos comunes de conflicto interno, no de ira hacia afuera, sino de lucha interna. Meghan, según asistentes, permaneció firme.
Se inclinó hacia su equipo legal cuando fue necesario. Tomó notas. Su compostura no cambió. Pero la compostura no responde a preguntas más profundas sobre intención o alineación. Los insiders empezaron a cuestionarse en silencio si ambos compartían el mismo objetivo a largo plazo. ¿Reforma? ¿Protección? ¿Negociación? ¿O algo completamente distinto? En ambientes de alta presión, los objetivos compartidos son fundamentales. Si la estrategia y la lealtad van en direcciones diferentes, el desgaste llega, aunque no siempre públicamente, pero internamente. La diferencia entre esfuerzo coordinado y una asociación desalineada puede parecer pequeña desde afuera, pero en una pareja o en una institución, puede ser profunda. Y esa distinción, silenciosa pero poderosa, aún no ha sido completamente explorada. No hubo declaración inmediata de la monarquía tras la audiencia, ni comunicado, ni reacción visible. Según analistas, ese silencio no fue casual. La familia real británica sigue una regla simple en asuntos legales: no reaccionar en público mientras se examinan los hechos. El silencio, en ese contexto, es a menudo una forma de control. Pero detrás de las puertas del palacio, la atmósfera era distinta. Fuentes indican que los consejos asesores comenzaron a revisar protocolos internos casi de inmediato. Se revaluó la exposición al riesgo. Se mapeó nuevamente el camino de la comunicación. Es posible que el acceso a ciertas discusiones se haya reconsiderado. Las instituciones se protegen en silencio. Rara vez anuncian movimientos defensivos. Cuando la presión aumenta, los límites se vuelven más firmes. No emocionalmente, sino estructuralmente. Las reuniones se vuelven más formales, el contacto más medido, la documentación más abundante. Según insiders, ese proceso ya había comenzado antes de la audiencia. La audiencia solo lo aceleró. Expertos legales sugieren que, una vez que en la corte se reconoce una planificación narrativa coordinada, las interacciones futuras cambian. La confianza pasa a ser más procedimental, menos personal, más documentada. Lo que antes se resolvía en conversaciones privadas, ahora puede requerir canales formales. Pero la monarquía también debe considerar la percepción pública. Una reacción visible fuerte podría parecer defensiva, alimentando la simpatía. Una respuesta débil, en cambio, corre el riesgo de establecer un precedente, que la presión externa puede influir en decisiones internas. Las instituciones calculan cuidadosamente. Cada movimiento se evalúa en función de la estabilidad a largo plazo. Lo que sigue siendo incierto es cómo ve esa estrategia internamente. ¿Como una amenaza directa? ¿Como un malentendido por parte de los asesores? ¿O como un punto de inflexión que marca una nueva fase de distanciamiento? La respuesta probablemente no llegará por una declaración pública. Se desarrollará a través de cambios sutiles con el tiempo. A veces, los cambios más importantes no se anuncian, sino que se sienten. Y quizás la verdadera pregunta ahora sea esta: ¿esto fue un momento de ruptura, o el comienzo de una separación definitiva? En el fondo, esta situación nunca fue solo sobre un documento leído en un tribunal. Fue sobre influencia, sobre quien moldea la percepción, sobre quien controla cuando la estrategia privada se vuelve pública. Según fuentes, el momento más poderoso no fue lo que dijo el juez, sino la exposición misma. Una estrategia diseñada para usarse con cuidado quedó repentinamente a la vista institucional. Y una vez que eso sucede, empieza la interpretación. Y la interpretación cambia relaciones. Algunos sostienen que la planificación fue defensiva, una respuesta a la presión mediática, una forma de proteger la reputación y contrarrestar narrativas consideradas injustas. Otros creen que la estructura fue más allá, que buscaba crear presión desde afuera hacia adentro. La discusión continúa en silencio, sin una resolución formal. Para el príncipe Harry, la posición es compleja. La lealtad a la familia tiene su historia. La lealtad a la pareja, su compromiso. La lealtad a su identidad personal, su peso emocional. Cuando esas lealtades van en direcciones diferentes, la claridad se vuelve difícil. La monarquía funciona con base en legado. Piensa en décadas, no en ciclos de noticias. Los personajes públicos, especialmente en la era moderna, operan en torno a la narrativa. El tiempo, el encuadre, la visibilidad son cruciales. Cuando el legado y la narrativa chocan, los resultados rara vez son inmediatos. Se desarrollan lentamente, a veces en silencio. Lo ocurrido en esa sala puede que nunca derive en una sentencia dramática.
quizá no haya un momento único de cierre. En cambio, el resultado puede ser una distancia cada vez mayor. Menos espacios compartidos, un lenguaje más formal, un reajuste gradual de la conexión. La influencia no siempre se muestra de forma agresiva. A veces es sutil, a veces estratégica. Pero cuando la confianza se pone en duda, aunque sea suavemente, los sistemas se ajustan. Y la gran pregunta que queda es esta: ¿fue esto un esfuerzo por reformar una institución desde afuera? ¿O la reacción de quienes creían que la presión ya había comenzado desde adentro? A veces, las verdades más duras son las que permanecen en silencio. Y quizás, esta fue una de esas verdades.